Hola, estamos aquí con Cari Soriano Amorós, una enfermera escolar, que está aquí pues para explicarnos un poco las ideas básicas, unos conceptos sobre el coronavirus, sobre esa pandemia que tenemos ahora, y eso está englobado dentro de un proyecto que de las concejalías de Sanidad y Educación ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Almoradí para formar a la comunidad educativa. Buenas, mira, sí, mi nombre es Cari Soriano, soy enfermera escolar desde hace 3 años. El proyecto iba enfocado, pues como tú has dicho, a la comunidad educativa y se nos quedó un poco en el aire formar a las AMPAs, formar a los papás y a las mamás para que conocieran un poco también lo que son los medios de transmisión y un poco lo que tenemos que hacer frente a esta pandemia con los niños. Entonces, pues a través de esta iniciativa tan chula, vamos a ver si podemos llegar a ellos y explicarles un poquito, sobre todo, desmitificar mitos y saber a qué fuentes tenemos que dirigirnos para buscar información fiable. Perfecto. Bueno, pues hablando de información fiable, creo que no debemos hacer caso a todo lo que nos llega, tanto por internet como por el boca a boca. Y decirles que hay una página web en la que toda la información que hay es información contrastada y que es www.mscbs.gov.es. Y ahora Cari va a dar paso, creo, a un vídeo para comenzar. Comentar que está en la página del Ministerio. En ella están, aparte de todos los vídeos de sensibilización que hemos visto, que están bastante interesantes, distintas diapositivas con las que nos podemos hacer una idea de distintas enfermedades, cómo combatirlas en época de coronavirus. O sea, es interesante que os metáis. Perfecto. Vamos a ver el vídeo. Vivir en la actualidad en cualquier país es asumir el significado completo de la palabra pandemia. Y si hay algo peor que vivir con miedo, es hacerlo bajo el lastre de la ignorancia y todas las dudas que se generan en estos tiempos de COVID. En poco tiempo, se ha perfilado un desconocido escenario global que reconfigura el estatus epidemiológico del siglo XXI y que comienza en Wuhan, China, con el descubrimiento de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que afecta a seres humanos y que ha conseguido diseminarse por cada rincón de la Tierra haciendo gala de una celeridad inusitada. Los cambios que estamos sufriendo han generado un caos en el orden biológico, psicológico y social. El ecosistema en el que estamos inmersos nos ha detenido en seco. Por el contrario, el virus, sus consecuencias y sus secuelas han seguido evolucionando a un ritmo constante. El esfuerzo del conjunto de la sociedad, los sistemas sanitarios y la comunidad científica mundial han generado una gran cantidad de información que se modifica rápidamente con la aparición de nuevas referencias. No obstante, existen vacíos actuales referentes a las mejores prácticas de cuidados, actuaciones y tratamientos, por lo que la OMS ha hecho un llamamiento general hacia la búsqueda de acciones rápidas que sirvan para paliar. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres. Te voy a hacer algunas preguntas. Vale. Pues cuéntanos un poco qué es esto de coronavirus, COVID, SARS-CoV-2, en fin, acláranos la idea de estos 3 conceptos. Bueno, a mí me parece que ahora hablamos del coronavirus como si fuera primo hermano nuestro, así como que muy alegremente por la calle, y es interesante el tener claras definiciones. Coronavirus es el nombre de la clase de la familia de este tipo de virus. En mi caso sería como Soriano Amorós, mis apellidos. Uh-huh. El SARS-CoV-2 es el nombre del coronavirus concreto que ha causado esta pandemia en la que estamos inmersos ahora. Y la COVID-19 es el nombre de la enfermedad que se desarrolla cuando nos contagiamos con el virus. Entonces, como podéis ver en el SARS-CoV tiene el número 2, ha habido SARS-CoV, ¿no? Sí, claro. Sería como Cari. Entonces, quiero comentar que como podéis ver, tiene el número 2 y es que ha habido un SARS-CoV anterior a este virus que conocemos, tiene un hermano pequeño que, por lo que poco que se conoce de él, era menos contagioso pero más letal. Entonces nos da una pequeña ventaja a la hora de conocer al que nos está haciendo la puñeta ahora. Vale, pues queda claro. Bien, pues háblanos un poco, porque hay muchos síntomas, ¿verdad? Háblanos un poquito de los síntomas principales. El tema de los síntomas es bastante complicado, ¿vale? Podríamos decir que el síntoma cardinal y el más fácil de detectar
porque en realidad es un signo, porque nos lo detecta un aparato, es la fiebre. Entonces, si todo fuera así de fácil, que si tuviéramos fiebre ya me haga una PCR, sería maravilloso, pero no es así. Son muy confusos porque pueden ir desde todo dolor de garganta, mocos, rinorrea, puede cursar como un resfriado común, todos los síntomas que eso conlleva, incluso con diarrea, con vómitos, que se puede confundir con una gastroenteritis. Entonces estoy segura que con el paso del tiempo eso como que se irá englosando y se irá sabiendo un poquito más. A día de hoy cualquier síntoma puede ser síntoma de coronavirus. Algo bastante que te puede dar la voz de alarma es la pérdida de olfato o la pérdida de gusto, ¿vale? Pero sí que es interesante saber que puede cursar de manera leve como una gripe o como unos mocos de un niño en invierno, que cualquier síntoma puede ser un coronavirus. Vale. Bien, ¿y cómo se transmite? Porque ahora se está hablando de aerosoles. Vale, Cuéntanos vale, un bien. poquito. Bueno, pues en realidad a día de hoy lo que está descrito, la transmisión que está descrita por la OMS y por la OCDE, que es la transmisión por contacto directo o por contacto, ¿vale? Se transmite a través de gotículas respiratorias. Eso quiere decir que esas gotículas respiratorias son cuando tú y yo estamos hablando sin mascarilla, las gotitas que caen al hablar, al gritar o cuando estamos utilizando con la segregación que segrega nuestra boca, ¿no? Por contacto directo sería pues como si estuviéramos hablando tú y yo sin mascarilla y una de mis gotitas entra en tus ojos, en tu nariz o por alguna de las mucosas de tu cuerpo y así te infectas, ¿vale? De ahí el uso de la mascarilla. Y por contacto sería al tocar manos u objetos contaminados con estas secreciones. Si no lleváramos mascarilla y yo estuviera hablando aquí, alguna gotita puede caer en la mesa y llegar luego, tocarla y tocarte tu ojo sin haberte lavado las manos. De ahí la importancia de un buen lavado de manos. Sí, es cierto que el uso general de mascarillas evita muchísimo la transmisión. Y por el tema de los aerosoles, no está declarado a día de hoy todavía por la OMS ni por la OPD, pero sí que la comunidad científica se ha revelado un poco con este tema. Y nada, básicamente son las gotículas que quedan en el aire en sitios mal ventilados o cerrados, puede ser un ascensor o pueden ser sitios donde no hay ventilación suficiente, y esas gotículas pueden quedar en el ambiente durante minutos, incluso horas. Pasar tú por ahí y que una gotícula te entre en el ojo. Eso sería más o menos lo que es la infección por aerosoles. Vale. Que no es el aerosol del fli, No es el porque fli. también No. se oye de todo. No, habría que tener cuidado en el tema de los ascensores, por ejemplo, o los sitios cerrados muy poco ventilados. Vale. Y bueno, una cosa también que yo creo que nos preocupa un poco a todos, aunque creo que es variable, es la duración de esas gotículas en distintas superficies. Vale. Bueno, pues sí, a ver, esto es orientativo porque en realidad depende de las condiciones climáticas. Es decir, en esta diapo que vamos a ver, podemos ver que en el papel aproximadamente dura 30 minutos si cayera una gotícula infectada, que yo la cogiera y después me tocara el ojo, ¿vale? Es algo orientativo porque depende de las condiciones. En los billetes podemos ver que duran 4 días, ¿no? El tema es que no duran 4 días en el billete de una persona que está en Canarias, con las condiciones de 40 grados, que en una persona que está en Noruega con condiciones de frío, ¿vale? ¿Y qué es peor para el El calor nos ayuda muchísimo. El calor nos ayuda muchísimo y el sol, la radiación ultravioleta, nos ayuda mucho. Las gafas que del sol... Todo el rato, clase, vale. Muy bien. Sí, hay muchos estudios que lo veremos más adelante en un estudio que hay de periódico de la expansión, que la radiación ultravioleta ayuda, aparte de ayudar al sistema inmunológico, ayuda a que el virus se desaparezca antes, ¿vale? Se inactive, ¿vale? Vale, estos datos sean, por ejemplo, en nuestro... Sí, es algo orientativo, es tener en cuenta que pues eso, a lo mejor en profes que van a trabajar con niños de infantiles, lo que no llevan mascarilla, sí. Con niños de infantil que con su misma ropa vuelven a casa o van a ver a sus papás mayores, ese tipo de consideraciones, que si esos niños te tosen en la ropa puede durar tiempo
Me da igual que sea un día según las condiciones que 2, que media hora. Pero esas consideraciones de protegernos un poco de las cosas que nos llevamos a casa del trabajo en los que estamos más expuestos. Sobre todo en el cristal. A mí me retumba mucho que el cristal, a condiciones normales, duraría 2 días. Y ojo, nuestros teléfonos móviles tienen un cristal con el que estamos comiendo y todo el rato así dándole y comiéndonos un bocadillo o una olivica. Ya. Entonces, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta. Antes habría que recordar un poquito, obviamente, el cambio de ropa a diario, tanto de los niños del cole, incluso cuando lleguen a casa a cambiar la ropa. Exacto. Ya directamente. Exacto. Bien, pues luego también hay algo que nos tiene un poco descolocado, no sabemos, el tema del periodo de incubación. Vale, pues en este caso y con lo que se conoce ahora de coronavirus, que ya te digo y te adelanto que es poco, la información se conoce más que en marzo, Relativamente. pero escasa. Ha sido intenso, pero, Eso es. pero corto. Entonces, se puede decir que el periodo medio de incubación es de 5 a 6 días, pero puede ser hasta de 14 días. El periodo de incubación es el tiempo de que yo esté en contacto con un contagiado hasta que desarrollo síntomas. De ahí que cuando tú estás en contacto con un contagiado, te digan, vete a tu casa y estás de 10 días en cuarentena, tengas PCR o no tengas PCR. Porque en ese tiempo te tienes que observar a ver si desarrollas síntomas. La mayoría de gente lo hace a los 5 o 6 días, pero como los cuerpos no son todos iguales, puedes desarrollarlos a los 14 días o a los 10, porque bajaron a partir de septiembre esa cuarentena. O puedes incluso no desarrollarnos, o sea, no desarrollar esos síntomas. Entonces, es cierto que lo más difícil de lidiar son los asintomáticos o los presintomáticos. Pero porque no sabes. Porque uno está malito y se aísla un poco. Pero cuando no tienes síntomas, haces tu vida normal y ahí es donde se hace la mayoría de contagios en ámbitos sociales y familiares. Pues es tan importante lo de cuando... pues cuando en la clase de tu hijo hay un positivo, ese niño debe estar en casa 10 días, independientemente de que haya dado negativo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Tenemos aquí también una diapositiva muy aclaratoria de ese periodo de incubación. Si quieres... Claro, sí, pues mira, vamos a verla porque a mí me parece bastante visual. Yo sé que los papás se ponen muy nerviosos cuando da un positivo en la clase y hay bastantes cosas que aclarar, porque de manera orientativa lo que se debe de hacer es dar un positivo en una clase de grupo de convivencia estable y es que se aísla a todo el grupo de convivencia. Sí. Se le testa haciéndole una PCR y salga el resultado que salga, deben de estar en casa 10 días. Los niños, no los convivientes, ¿vale? Vale, eso también. Los niños. Entonces, los papás empiezan a tener miedo, a irse a hospitales privados, a hacerse pruebas antes de tiempo, sin una interpretación y un respaldo de salud pública que es quien lleva estos casos. Y no sea absolutamente para nada, porque te salga la PCR que le hagan a tu niño, positiva o negativa, esos 10 días tienes que estar en tu casa. No. Entonces es importante decir que si salud pública te dice que la PCR se la van a hacer a los 5 días, es porque debe de ser así. Si la haces antes, te puede dar un falso negativo y una falsa seguridad y decir, le ha salido negativo, saco al niño a la calle, me saco la cuarentena y ese niño a lo mejor es positivo y ha dado en el primer test negativo, por lo cual es importante que nos esperemos a los plazos de salud pública. Lo realmente no lo estamos haciendo tan bien cuando nos dan un positivo en la clase de un hijo, entramos en pánico, le hacemos la prueba el mismo día y también nos enfadamos cuando han pasado varios días, 2, 3 días y todavía no nos han llamado. Es incluso mejor el que hagan la prueba un poquito más tarde. Claro, es incluso mejor. Claro. Vale, claro, tú date cuenta que en los test lo que cogen es un poquito de sudado, ¿vale? Si hay poquita carga viral, porque ha pasado poco tiempo el contagio, o sea, del contacto, sí, esa poquita carga viral puede ser que el test no la capte. Ya. Entonces, los plazos que pone salud pública hay que respetarlos y todo tiene, la interpretación no es tan sencilla como voy al hospital, me han hecho y es negativa. Es bastante más complicada. Vale, pues has hablado de la carga viral. Explica también un poquito ese tema, por favor. Pues nada, la carga viral es la estimación de cantidad de partículas virales que podemos tener en los fluidos si hemos sido infectados por el virus.
¿vale? Yo creo que lo más importante de la carga viral es que a mayor cantidad de partículas, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Eso quiere decir que si yo me expongo a un contagiado, a un positivo, y es importante que también sepa la gente que hacer las cosas bien siempre, porque nos vamos a enterar siempre a todo lo pasado. Sí. Entonces, si yo esos días me he expuesto a un positivo y a los 4 días me doy cuenta de que es positivo y la exposición ha sido tan pequeña que mi carga viral no es suficiente para desarrollar la enfermedad, yo no estoy contagiado, no he desarrollado una enfermedad de la COVID-19. Entonces, ¿de ahí vendrían los falsos positivos? Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué. A ver, lo que hay que tener claro es que un contacto de un contagio no siempre es un contagio. Vale. Depende de la carga viral, de cómo esté el sistema inmunológico, de cosas que aún no se saben del virus, como puede ser que distintas razas empiezan a ser más susceptibles, más vulnerables a cogerla. Habrá, estoy segura, que dentro de un tiempo algún gen, igual que salió el RH, que te haga más vulnerable a cogerlo. Y hay personas que han estado con la misma exposición que tú y no lo han cogido y tú sí. Es algo que todavía no se puede explicar, claro, y que no se conoce. Eso pasa en familias, núcleos familiares que a lo mejor han cogido 2, uno muy malo, otro no se ha enterado y otro no lo ha ni cogido. Lo ha cogido. Entonces, es que queda mucho por investigar. Entonces, pues a eso quiero decir que a mayor cantidad de partículas, a mayor exposición, mayor probabilidad de que te infectes. Lo que hay que hacer es cumplir las normas y mucha protección. Posible. Mucha protección. Bien, pues ¿quiénes son esos grupos vulnerables? Por ejemplo, imagínate, pues una persona, oye, hipertensa o, no sé, diabética. Vale, pues en realidad en la población adulta los grupos vulnerables son las personas inmunodeprimidas, ¿vale? Tenemos que hablar del sistema inmunológico, que es tan importante, y si ya por razones circunstanciales de un cáncer, un trasplante, diálisis, VIH, tú tienes un sistema inmunológico más débil, eres más vulnerable a coger la enfermedad. Patologías respiratorias crónicas, personas mayores que tienen EPOC, enfisema, y también son más vulnerables por problemas respiratorios. Más vulnerables no de cogerlo, sino de que se desarrolle de una manera más grave. Entonces aclaramos eso. Vulnerable no es que o sea, lo que a lo mejor... O sea, vulnerable es... vamos a ver si lo consigo explicar. Vulnerable no es que sea más fácil para mí cogerlo, sino que es más peligroso. Tanto una como otra. Vale, porque las personas inmunodeprimidas sí que son más fáciles de ser contagiadas. Sí, y entonces, por ejemplo, las personas con diabetes mellitus o hipertensión arterial tienen, por su morbilidad, más probabilidades de que la enfermedad se desarrolle de una manera más complicada que una persona sana. ¿Vale? Por eso hay que tener en cuenta que tenemos que proteger y seguimos protegiendo a las personas mayores. Y volvemos a repetir mascarilla. Eso, aunque sean nuestros papás, mascarilla, y a protegerlos a ellos. Muy bien. En niños habría que decir que igual, niños inmunodeprimidos, y yo aquí nombraría el tema de migrantes no acompañados o refugiados o niños pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias. Tenemos que tener en cuenta que estos niños, más que estigmatizarlos, deberíamos de protegerlos, porque su sistema inmunológico, por circunstancias, está más bajito que el de un niño, el que tiene en su casa para elegir Danone de los Minions o natilla de chocolate. Igual la alimentación es más justa, menos equilibrada, las relaciones afectivas en casa son peores que las de una familia más acomodada. Entonces ellos juegan circunstancialmente con un sistema inmunológico deprimido, y habría que proteger también este tipo de niños. Que están en los colegios también. Exacto. Bien, pues ahora vamos a ir a abordar un tema que, bueno, es un quebradero de cabeza para muchos padres, y es los criterios, el cole. Los criterios de acceso al centro escolar. Sí. Bueno, pues a ver, a través de la Asociación de Enfermería Escolar a nivel nacional, con la que trabajo y colaboro, hemos creado unos criterios. En realidad, como he dicho antes, el criterio por definición es la fiebre. Mayor de 37,5 en la Comunidad Valenciana. No debe ir el niño, los profesores al colegio, ni debería de ir yo a trabajar, ni deberíamos de... 37,5. Sí. Vale, porque eso, por ejemplo,
En distintas comunidades Sí. lo han puesto un valor u otro. En la Vale. Comunidad Valenciana trabajamos con el 37,5. Vale, ¿Vale? de acuerdo. Es verdad que hay que añadir que eso es una responsabilidad de los papás. Papás No debería y de mamás, ser, claro. Hay que tomar la temperatura a los nenes antes de salir de la calle. Antes de llevarlos al cole, en la casa. Un momento, se toma la temperatura. Los profes, que a través de este programa los instruimos ahora más de un mes, tomaron la iniciativa de hacerlo ellos. Sí. Pero no quiere decir que eso sea su obligación. La obligación sigue siendo de los papás. Mm. Y esa autorresponsabilidad se debe de seguir llevando a cabo. Luego, como hemos comentado antes, como criterios de acceso al centro escolar, se podría decir que tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, rinorrea, expectoración. Y me dirá, pues, cualquier gripe, cualquier resfriado de este invierno, no iría ningún niño a colegio, ¿no? Exactamente. Ah, mira, pues ahora voy a irme un poquito para atrás porque me acaba de surgir una duda y es, vamos a ver, hay mucha gente ahora, o por lo menos a mí me está llegando, tanto por internet como por gente que lo dice, que, por ejemplo, si voy a hacer el PCR y estoy constipado, me va a salir positivo. O tengo la gripe, si me hago el PCR, me va a dar positivo, porque dicen que la prueba, por ejemplo, la PCR en este caso, es lo que a mí me estuvieron diciendo el otro día, que la PCR daba positivo ante diferentes tipos de virus o coronavirus. Entonces, pues me gustaría que aclararas un poquito esa idea, aunque me he ido un poquito para atrás. Vale. Pero... Bueno, pues vamos a ver, la PCR es una prueba que se hace en unos laboratorios especiales y lo que buscan son material genético de coronavirus. El virus de la gripe es un virus de otra familia, ¿vale? Es un virus, una influenza, y el coronavirus es un virus de una familia. Es como si te dijeran, tu familia es una, mi familia es otra, y nos van a meter a las dos en el mismo saco, ¿no? Son familias diferentes, ¿vale? Si te haces la PCR, estás testando el virus del coronavirus. No porque tengas gripe te va a salir positivo un coronavirus. Ya. Entonces, es cierto que es muy fiable y bastante eficaz, tiene una fiabilidad y una sensibilidad muy alta, y es la prueba por excelencia para detectar si tienes o no tienes coronavirus. Pero es cierto que se tiene que hacer en los plazos precisos. De lo que estábamos hablando antes, de cuanto más tiempo, que mejor esperar 4 días Para que te tener la más hagan, cantidad del a no virus. estar a correr Claro. a un sitio Claro, a que te la hagan la prueba. Eso es. Después existen otros tipos de test. A partir de septiembre, el gobierno añadió el test de antígenos, ¿vale? Este test se lo están utilizando ya los hospitales, pero tiene unas consideraciones. La gente, cuando va a un privado, ellos quieren interpretar los datos y eso no está sencillo. De ahí vienen los falsos negativos, los falsos positivos. Me ha salido la IgG positiva, la IgM, eso lo tiene que determinar un médico de salud pública y hacer un seguimiento. Tú por libre solo te vas a hacer un cacao y crear una falsa seguridad que no existe. Entonces, este test de antígenos se pueden hacer en los hospitales y el médico tiene que determinar cuándo se hacen, porque es cierto que tienen una eficacia muy alta, pero dentro de los primeros 5 o 7 días en los que estás con síntomas. Pasados esos 5 o 7 días, su eficacia baja mucho, del 90 al 40%, y entonces puede dar datos erróneos. Vale. No sé si he aclarado. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues sí que retomamos lo del centro escolar. Vale. Pues nada, yo pediría mucho sentido común en los criterios de acceso al centro escolar, porque si tú tienes un niño que sabes que siempre cursa con mocos el invierno, Claro. evidentemente no vas a dejar de llevarlo al cole todo el invierno. Y más que nada observarnos mucho a nosotros y a nuestros hijos. Otro de los síntomas es cefalea, que es dolor de cabeza, vómitos, erupción cutánea de origen desconocido. A ver, si sentido común siempre frente a todo. Claro, nos acercamos a una época porque, por ejemplo, en mi caso, uno de mis hijos, pues, se constipa bastante, o sea, más de tema broncas y tal, pero bueno, cosas sin fiebre, muchas veces más bien es alérgico, más bien que otra cosa, pero claro, ya te planteas y vamos a ver cómo voy a mandar así al colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Observar, o quien mejor conoce a los hijos son sus papás. Sí. Entonces, si tú tienes un hijo que pasa el invierno con mocos y solo son mocos, pues es como todos los inviernos, no sería una señal de alarma. La señal de alarma es cuando aparece un síntoma diferente, que deberemos, a lo mejor no debemos montar la voz de alarma y crear una psicosis y una estampida por miedo, O sea, porque pero tendría que la debemos gripe. consultarlo con su pediatra
y si el pediatra considera necesario hacer la prueba se hará, y si considera necesario que te quedes en casa observándolo, se hará de esa manera. Bueno, pues en el tema de las cefaleas, por ejemplo, a mí me causa bastante inquietud, porque si no actuamos con sentido común no iríamos ninguno a trabajar nunca, porque las mascarillas crean, cuando las usan muy continuamente, dolor de cabeza por una respiración un poco anormal. Sí. Entonces pido sentido común siempre. Si yo tengo migrañas desde 12 años y un día me levanto con dolor de cabeza, pues jolín, no es motivo para no ir al trabajo. Pero no me atiborro a paracetamoles y hago que la cefalea desaparezca, sino que me observo. Y veo si esa cefalea es por la mascarilla, por mi migraña, o que si ya se pasa un poco, consultar a su médico. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más con respecto a...? Nada, simplemente decir que la fiebre es el signo cardinal, pero que no solamente es ese signo. Puede cursar con unos mocos y ser un coronavirus, con lo cual que no nos olvidemos nunca de hacer las cosas bien siempre, para cuando llevemos el susto, que siempre será más tarde. Eso que a veces se hace gente, o se ha hecho, de 37, a piretal y para la casa. O sea, no enmascarar. Eso no vale. No enmascarar los signos y los síntomas. Hay que observarlos más que enmascararlos. Sí. ¿Vale? Efectivamente, si el niño está potrosete a la hora de la cena, pues si le tienes que dar al piretal, se lo das, pero a ver cómo amanece al día siguiente. Claro. No se lo voy a dar para que vaya bien al colegio. Sí. Y nada, insistir mucho en el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es la defensa natural del cuerpo contra la infección, contra bacterias y virus, y entonces pues una buena alimentación, insistir mucho en aumentar la vitamina D, el omega 3, comer muchas frutas y verduras, dormir bien, hacer ejercicio de forma diaria, estar contento, una actitud positiva, todo eso aumenta el sistema inmunitario. De eso depende de que esa poquita carga viral que yo me he puesto me afecte o no me afecte. Deberemos de mirar un poquito para adentro y hacerlo mejor. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Continuaremos otro día con más información. Vale, de acuerdo. Muy bien. Espero aportar algo positivo y un poco desmitificar los mitos, las informaciones erróneas que hay circulando. Muy bien. Me encantará. Gracias.